este mismo planteamiento. Pero vamos a ver leptospirosis. Y estoy seguro que ustedes deben haber visto más de una vez leptospirosis y probablemente en muchos lugares. Entonces, la leptospira es una espiroqueta. Una espiroqueta es una bacteria de esta forma, ¿verdad? Es prima hermana del treponema pálido, que es otra espiroqueta, que es la bacteria de la sífilis, ¿verdad? Entonces, esta espiroqueta es helicoidal, móvil y da una enfermedad febril generalizada, un proceso infeccioso general, el famoso PIG, que por ahí de repente les van a nombrar. Y es una enfermedad zoonótica, es una zoonosis, se transmite de los animales al hombre. Y sobre todo, pero en un ambiente donde haya algunos factores de riesgo que vamos a conversar. Pero no necesariamente necesito ir para contagiarme de leptospira a la selva o a Atalaya o a un lugar tropical. No. En Lima también hay. El último paciente que tuve con una leptospirosis brutal que se llama enfermedad de Weil fue del Callao. Y el Callao para nada es tropical. ¿Ok? Entonces, es una enfermedad infecciosa emergente, está considerada emergente, tiene una distribución mundial, está en todas partes y produce desde cuadros clínicos inaparentes. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido leptospira y nunca nos hemos enterado, hasta lógicamente cuadros interhemorrágicos que son muy intensos y son lógicamente los que llegan a hospitalización y a veces fallecen. Entonces, es la zoonosis más extendida en todo el mundo, ¿ok? Es la más frecuente, más que la brucela, más que la peste, más que cualquier otra zoonosis que ustedes puedan ver. Entonces, la leptospirosis es endémica en todo el Perú. No hay ni un solo departamento que no haya notificado leptospiras a lo largo de su historia. Entonces, a veces uno clasificaba la leptospira de acuerdo a una clasificación muy antigua. ¿Eran leptospiras del tipo interrogans o eran leptospiras del tipo biflexa? Y ya está. Las biflexas eran las buenas, las que no producían nada, saprófitas, y las interrogans eran las malas, las que producían enfermedad de Weil y todo lo demás. Pero eso no era tan cierto, porque cuando se hizo la clasificación genotípica, es decir, viendo los genes que tenían las leptospiras, se dieron cuenta que en realidad eran 17 genomoespecies de leptospira. Y ahí está la lista, esta cosa está muy sensible, ok. Ahí está la lista de todas las leptospiras que pudieran haber, cada una con su serotipo. Entonces hay leptospira interrogas, interhemorragiae, varillal, pomona, pseudonalis y toda una lista, etcétera, de leptospirosis. Entonces, ¿cuál es la vía de transmisión? ¿Cómo nos contagiamos de leptospira? Varias. ¿Eso dónde es? Ok, y varias a la vez son, una cosa así, ¿no? Entonces, la vía de transmisión, ¿cómo me contagio de leptospirosis? Facilito, ¿ya? Es indirecta a través del suelo o el suelo o agua o suelo contaminado. La leptospira es una bacteria que puede infectar cualquier tipo de animal, incluido el hombre, ¿ok? Vacas, roedores, caballos, cerdos, aves, invertebrados como serpientes, como batracios, cualquier animal en realidad podría ser contagiado de leptospirosis. Y la leptospira sabe que la segunda semana que infecta un ser vivo va a tener que irse a los riñones de ese animal, incluidos nosotros. Y a partir de la segunda semana va a estar siendo eliminada en la orina. Eso es. Entonces, por ejemplo, si yo me contagio de leptospirosis esta semana, la siguiente debo estarla eliminando en orina. Y esa orina, la de nosotros o la de los animales, tiene que caer en algunos lugares que puedan contagiar a los demás. Por ejemplo, en una zona rural, este roedor, este musculus, puede tener leptospira y eliminen su orina, y esa orina, por ejemplo, cae en un riachuelo como este, o en una chacra de arroz, que ustedes saben que se inunda en algunos momentos de la cosecha o de la siembra, y entonces este ser humano u otro animal, como estos cerditos que están aquí, ya sé lo que pasa. Ok, de acá lo voy a manejar. Yes, gracias doctora.
bueno, no importa. ¿Y aquí le puede quitar sonido a esta vaina? ¿Todo? Ok, entonces, vamos viendo la chiquitita. Entonces, aquí, este animal que está infectado va a orinar, va a miccionar, y entonces esta agua, que es un riachuelo o una cocha, ¿sabes? Una cocha, ¿verdad? Agua lluvia emposada en algún lugar hondo. Entonces entra en contacto con otro animal o con otro ser humano, y entonces entra la bacteria por las mucosas, o entra por la boca, o entra en alguna abrasión de la piel, puede ser una herida u otra de esas cosas. Y entonces ya el paciente o la bacteria hizo ingreso dentro del organismo. Esa es la forma indirecta, generalmente la mayoría de las veces. ¿Ese es? Ok. Ya, ahora sí. Entonces, esa es la forma más frecuente de infección. Un contacto con orina de un animal infectado. Pero hay otros que son directos y son generalmente gente que trabaja con animales o que va a tener contacto con la orina de los animales, como veterinarios, como carniceros, como mandarifes, como gente que beneficia a estos animales. Entonces, yo puedo entrar en contacto con los riachuelos, de repente me voy a un río y me baño, o de repente hago kayak, o de repente me meto a una piscina donde un animal antes adiccionado y entonces me puede infectar de leptospira. Dentro de las, en su drive, he puesto este artículo que es muy interesante, porque todas las enfermedades que voy a hablar hoy, y voy a hablar de leptospira y listeria, no es que uno se descuide y sea una enfermedad de manos cochinas como el cólera, no es así. Es todo un entorno del ecosistema que permite que una enfermedad como esta empiece a quedarse dentro de nuestra comunidad. Este es un estudio que hizo el doctor Donaires, que es infectólogo, el doctor Moisés Ipincha, que también es infectólogo, y el doctor Manuel Céspedes, el biólogo Manuel Céspedes, es una de las personas que más sabe de leptospira en el Perú. Entonces, ellos vieron, por ejemplo, ustedes conocen Belén, en Iquitos, han ido, ¿verdad? Y cuando han ido a Iquitos, han ido a una zona que está inundada permanentemente la mayor parte del año, en la época de lluvia, que es esta más o menos, pero ahí hay agua entre casa y casa, en medio de la calle, le llaman la Venecia del Amazonas, pero es una cochinada. Entonces, aquí micciona la gente, miccionan los animales, pero los niñitos, como hace calor, se bañan y entonces se metan al agua, bucean y salen otra vez, qué sé yo. Entonces esa zona empieza a ser un foco infeccioso porque lógicamente hay contacto con orina de animales que pueden estar infectados. Este es el último reporte de leptospiras en el Perú, y ustedes ven, todo este es el año pasado, hasta el 2017, hasta la semana 52, y ustedes ven que casi todos los departamentos el año pasado reportaron leptospirosis, porque en realidad es una enfermedad que está muy diseminada. Y en este año ya todos estos lugares han reportado leptospirosis. Estoy seguro que cuando lleguemos a mitad del año, el mapita va a estar tan lleno como este que está ahí. Las zonas que están en rojas, lógicamente, son las zonas donde más hay, ¿verdad? Y ustedes ven ahí que están las zonas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, las zonas de Tumbes y Piura, y algunas zonas, por ejemplo, de Ica. Y ustedes recordarán que en estos lugares, sobre todo, había algunos desastres, ha habido inundaciones y todo lo demás. Entonces, si uno pregunta, ¿cuál es la especie, el cerobar se llama, más frecuente que produce leptospirosis en el Perú? La respuesta es no se sabe, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos determinar cuál es la leptospirosis que ha producido tal o cual brote. Solamente hay estudios como este que podrían juntar gran cantidad de pacientes. 111 pacientes de leptospiria es un montón, y a todos le han tenido que hacer un examen que vamos a decir en un ratito. Entonces, aquí se determinó que en este brote, por lo menos, el cerobar icterohemorragiae era el más frecuente.
pero eso es en este brote, en esta ciudad y en ese año. Y entonces no se puede decir que un brote que esté en Ucayali sea lo mismo a esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando la leptospira entra en un organismo humano? Entonces aquí está la leptospira y se va a todas partes, hace una bacteremia, no hay lugar en el cual no llegue. Y entonces se va al endotelio y produce vasculitis, se va al hígado y produce hepatitis, también se puede ir al riñón y produce isquemia, nefritis, se va al pulmón y puede producir una hemorragia intraalveolar, como vamos a ver más adelante, se va a las meninges y puede producir meningismo, se va a los músculos y puede producir también problemas de dolor muscular muy intensos, sobre todo en miembros inferiores. Tal es así que la definición, y vamos a ver en un caso de la definición de caso para la norma nacional, es paciente febril con dolores musculares, sobre todo miembros inferiores, una cosa así. Y entonces, desde que uno entra en contacto con la orina hasta que va a ser la enfermedad de hiperincubación, más o menos pasan entre 1 a 2 semanas. Y es una enfermedad bifásica, generalmente. La primera fase es una fase de leptospiremia, hemos dicho que se disemina a todos lados. Pero a partir de la segunda fase, la leptospira se va a riñón. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que salir por orina para perpetuarse en el medio ambiente. Entonces, la primera fase de leptospiremia y la segunda fase de leptospiruria. Si yo quisiera hacer un cultivo de un paciente con leptospira, la primera semana escogería hemocultivo, ahí va a estar. Pero a partir de la segunda semana, del día 7 para adelante, ya no le voy a buscar en sangre porque ya no va a estar ahí, va a tener que estar en orina. Y este es un cuadro clásico en el cual nos dice cuál es la leptospirosis anistérica y la histérica. La anistérica no se vuelve histérico justamente, y el paciente generalmente no se entera que tuvo leptospirosis. Le echa la culpa a la influenza, al dengue que está por ahí también por la zona, a una malaria o a la tifoidea. ¿Okay? Entonces el paciente va a tener unos días de fiebre, que puede ser 3 a 7 días, y luego pasa la fiebre. Y en esa semanita va a tener mialgia, cefalea, dolor abdominal, vómitos, a veces inyección conjuntival y otras veces solamente fiebre y nada más. Y como les decía, la primera semana en sangre, incluso en líquido cefalorraquídeo, y la segunda semana en orina. Desaparece la fiebre o a veces hay un poquitín nada más y ahí empiezan las complicaciones si es que van a haber. Generalmente no hay. Y ahí aparece lo más frecuentemente la erupción. Y ya está, nadie se dio cuenta que todo tifoidea. El paciente dice, bueno, ¿sabe qué? Me dio dengue este año, me dio 2 veces, qué sé yo, y ya está. Pero este es el paciente que viene a la emergencia o acude a un hospital. La leptospirosis histérica. El paciente sí se pone histérico porque ha producido la vasculitis, ha producido la hepatitis y el paciente va a tener serios problemas hepáticos. Y ahí el paciente sí tiene fiebre todos los días, no hay una zona de cese de la fiebre y está con ictericia, hemorragia, insuficiencia renal, miocarditis, insuficiencia respiratoria incluso. Y entonces este paciente se denomina con enfermedad de Weill, que fue el primero que la describió en la literatura médica. Entonces acá está, este es un paciente de Iquitos, en pleno brote de dengue, y entonces cuando hay un brote de algo, uno cree que todo es eso, y entonces este paciente fue primero tratado como dengue, pero al final se terminó que no tenía, pero miren ustedes cómo tiene una hemorragia subconjuntival, este es su pulmón o su placa de tórax con una alteración intersticial, y este es su orina, ahí está, coluria, ¿ok? Entonces es un paciente típico que viene con leptospirosis. Porque la leptospira está cambiando últimamente. Antes, cuando yo estudiaba medicina como ustedes, hace muchísimos años, me enseñaban que la leptospira daba compromiso renal, insuficiencia renal, y entonces el paciente moría con insuficiencia renal. Pero de un tiempo a esta parte, ha ido apareciendo más veces compromiso respiratorio, pulmonar por leptospirosis, y causa una hemorragia intraalveolar. Y el paciente, miren, llegó así, este es las 11 de la mañana, y este es las 3 de la tarde. Uno dice que cambió. El corazón fue lo primero que nos llama la atención, ¿verdad? Un corazón normal, como una persona joven de 30 y tantos años. Y este corazonzazo, ¿qué pasó? ¿Creció en tan poco tiempo? No, el corazón no crece tan rápido, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Sí, es un derrame pericárdico, ¿verdad? Un derrame pericárdico. Y su pulmón, que estaba negrito y más o menos por ahí, ahora está casi blanco. Eso es hemorragia intraalveolar. Entonces, horas, la leptospirosis puede matar a una persona y si en este hospital no había, por ejemplo, un ventilador mecánico, el paciente lógicamente está condenado a morir. Entonces, cuando yo le saco un examen de exámenes rutinarios a un paciente con leptospirosis, vamos a tener leucocitosis, desviación izquierda, trombocitopenia, van a tener el 70% de los pacientes que van a hacer enfermedad de Weill van a tener trombocitopenia. Va a haber transaminasas elevadas, bilirrubina directa elevada, acidosis metabólica,
y si le hago una punción lumbar voy a encontrar pleocitosis y glucosa normal o ligeramente disminuida. Y entonces voy a tener que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Voy a tener que sacar una prueba para que me demuestre si es leptospirosis o no. El cultivo se puede hacer, se puede en medio Fletcher. El tema es que es muy complicado este cultivo y demora 6 semanas para crecer. Y el paciente o ya se curó solo o ya se murió. Entonces no me sirve para el diagnóstico en el paciente individual. Sí me sirve de repente para publicar el caso y todo lo demás, pero el cultivo no me funciona. Entonces, lo que generalmente hacemos es el ELISA, que tiene una muy buena sensibilidad. Ustedes saben que el ELISA es un examen es un método de examen, ¿verdad? Hoy le explicó la doctora María de Dios que es para VIH y todo lo demás, pero también sirve para leptospirosis. 100% de sensibilidad y 94% de especificidad. Te dice, ¿sabes qué? Tu paciente tiene leptospirosis. Ok, pero no te dice si es varillal, si es icteromorragial, si es pomona, si es alguna otra variedad. El único examen que te dice qué variedad es este de aquí, el test de aglutinación microscópica o MAT, que en realidad es el gold estándar para diagnosticar leptospirosis. El tema está que no en todos los lugares lo hacen. Que yo sepa, en el Perú solamente hay 3 laboratorios que lo pueden hacer y ninguno es privado, ¿ok? El Instituto Nacional de Salud, que queda ahí en Chorrillos, el NAMRU, que está a la espalda del Hospital Naval, y otro laboratorio también del Estado en Iquitos, y nadie más puede hacer MAT. Es por eso que les decía que juntar 111 pacientes con MAT para publicar qué serotipo tiene es todo un reto, ¿ok? Entonces, generalmente, como no tenemos MAT a la mano, hacemos con ELISA y entonces le decimos al paciente, tú tienes leptospirosis icterohemorrágica. ¿Qué variedad te dice? No sé, pero tienes leptospirosis icterohemorrágica, porque generalmente no hacemos MAT. Bueno, también podemos hacer PCR, se puede hacer PCR y eso se puede hacer en otros lugares también. Entonces, el diagnóstico presuntivo, según la norma técnica de atención integral de leptospira, hay una norma técnica de leptospirosis en el Perú, te dice que el paciente tiene un cuadro febril menor o igual a 7 días, caracterizado por cefalea y mialgias, especialmente en pantorrillas. Así te dice la definición. Porque el paciente con leptospira, cuando tiene mialgias, le duele todo el cuerpo, como cualquier proceso febril, pero sobre todo en pantorrillas, y a veces le duele tan intensamente que no puede caminar. Lógicamente, alguno te va a decir, no, me duele un poquito nomás, pero generalmente en pantorrillas. Entonces, el diagnóstico definitivo es cuando hacemos un examen de laboratorio, aislamos a partir de orina, a partir de sangre, le hacemos ADN por PCR, o si no, le hacemos MAT. Hay algunos pacientes que lo vas a diagnosticar leptospirosis y lo vas a mandar a su casa con tratamiento, y otros que se le van a quedar contigo en el hospital. Hay que saber eso. Entonces, los pacientes que tienen signos clínicos de alarma se quedan internados en el hospital. Hay que saber, o si estás en un centro de salud recontra alejado, eso te dice que tienes que derivarlo a un lugar de mayor complejidad. ¿Cuáles son? Si tienes disnea tosotoquicardia, porque eso puede ser el inicio de una hemorragia alveolar, como habíamos visto en las plaquitas. O si no, tienes alteraciones urinarias, generalmente oliguria, y eso te dice que de repente va a ser insuficiencia renal. O si no, fenómenos hemorrágicos, cualquiera que estos sean, hipotensión, alteración de conciencia, vómitos frecuentes, arritmias o ictericia. Eso te obliga a que tu paciente lo internes o lo derives a un centro de mayor complejidad. Entonces, tratamiento. ¿Qué le das a tu paciente con leptospirosis? ¿Cuál es la terapia de elección en el Perú? La terapia de elección, si es que es una leptospirosis leve, quiere decir que el paciente va a regresar a su casa con tratamiento. En adultos, la terapia de elección es doxiciclina, que es una tetraciclina, ustedes saben, ¿verdad? Que sirve para muchas cosas, como vamos a ver más adelante a lo largo de todo el desarrollo del curso. Pero si mi paciente no quiere doxiciclina porque no hay, la segunda opción es amoxicilina, una penicilina semisintética, ustedes saben que es muy fácil de conseguir en todas partes. Los niños saben que no le vamos a dar doxiciclina, sobre todo si son menores de 8 años, porque las tetraciclinas, que pertenece la doxiciclina a su familia, tienen los dientes de amarillo para toda la vida, así que eso no le vas a dar. Entonces, para niños, amoxicilina es la terapia de elección. A las gestantes tampoco le vas a dar doxiciclina, así que las gestantes también es amoxicilina. Ese caso leves. Pero si tienes un paciente que tiene signos de alarma, entonces vas a tener que usar terapia endovenosa. No hay amoxicilina endovenosa en el Perú, no hay doxiciclina endovenosa en el Perú, pero sí para adultos, niños y para gestantes, todos van a recibir penicilina G sódica, ¿ok? La famosa penicilina G, y más o menos van a recibir entre 6 a 12 millones endovenosos por día, por más o menos 7 a 10 días. Y con eso
puedes curar a tu paciente con leptospirosis si es que no sea complicado, ¿verdad? Ahora, algunas veces te dicen, doctor, yo voy a entrar a una zona endémica, voy a meterme al gas de camisea y por ahí hay un montón de riachuelos y hay un montón de lodo y barro y me voy a exponer. ¿Puedo vacunarme? Sí, puedo vacunarme. ¿Hay vacuna? Sí hay vacuna, pero ninguna vacuna peruana, son de otros países, sobre todo de Cuba. El tema está que no sabemos muy bien si nos sirve para nosotros, porque como habíamos dicho, un brote de Iquitos es muy diferente a un brote de Pucallpa. Entonces, mucho más diferente será un brote o los serotipos que han colectado en Cuba para vacunarte aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque la vacuna se hace con los serotipos que son más frecuentes en tu país, en tu zona. Pero entonces, la vacuna que viene de Cuba es para los serotipos que son más frecuentes en Cuba, no acá. Además, la vacuna solamente te dura un año y hay que volver a vacunarse. Es por eso que casi nunca nadie se vacuna con una leptospira. ¿Hay vacuna para animales? Sí hay vacuna para animales. ¿Hay profilaxis preexposición? Sí. Por ejemplo, nosotros los infectólogos, ustedes van a ver varios infectólogos a lo largo de todo el desarrollo del capítulo, cuando hay un brote de cualquier cosa nos mandan y para que derivemos qué pasa y lo controlemos. Ese es nuestro trabajo cuando vamos afuera. Si tú sabes que la zona es rica en leptospirosis, tienes que tomar profilaxis. ¿Qué tomamos? Doxiciclina, 200 miligramos, 2 pastillitas por semana, desde una semana antes de entrar a la zona endémica. Pero ¿qué tal si no tomaste y te metes de frente? Me metí a Atalaya para controlar el brote de dengue que en ese momento tenía y me entero de que hay leptospira como cancha. ¿Qué hago? Entonces puedo tomar profilaxis post-exposición. Ya estoy ahí, ya lo tomé una semana antes, pero ¿qué hago? Tomo eso y me pongo una penicilina, que nunca me voy a poner porque me duele, pero sí voy a tomar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días o durante el tiempo que yo esté ahí en la zona endémica. Entonces sí puedo prevenir tener leptospirosis si sé que estoy en una zona que es endémica o que voy a tener contacto con animales. Entonces, leptospirosis es una zoonosis de importancia de salud pública que siempre tiene que estar en su diagnóstico diferencial de síndrome febril diferenciado, de síndrome entérico febril y de síndrome icterohemorrágico. ¿Okay? No todo es Hanta, no todo es dengue, no todo es fiebre amarilla. Leptospira tiene que estar metido en el diagnóstico diferencial. Y siempre pensar en leptospira cuando tiene entérico febriles, icterohemorrágicos, el tratamiento tiene que ser precoz y felizmente hay profilaxis efectiva y la penicilina todavía sigue siendo una terapia de elección. Se puede usar ceftriaxona, también se puede usar ceftriaxona, pero la penicilina también va muy bien. Este es el estudio que les he dejado para que lo puedan leer y básicamente habla de las condiciones en las cuales los pobladores de muchas zonas en el Perú viven y eso hace que se perpetúe la infección en el medio ambiente. Y ahora vamos a hablar de peste. ¿Han escuchado hablar de peste? ¿Sí? ¿No? Solamente en las películas que hablan de la Edad Media, ¿verdad? Y ¿saben quién es, no? O que representa. Es un médico, ¿verdad? Un médico de la Edad Media que quería evitar contagiarse de peste. Entonces, ¿qué hacía? Porque en esa época se pensaba que la peste se transmitía por oler los nauseabundos olores de las calles, los miasmas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el médico se ponía un delantal muy largo que le cubría los pies y también los brazos, se ponía un sombrero para evitar que su cuero cabelludo entre en contacto con olores o con algún tipo de objeto, se ponía esta nariz larga, que era una máscara y que para que el aire transite mayor tiempo antes de entrar por sus fosas nasales, y lógicamente tenía esta varita, ¿no? Esa varita que le servía para examinar a su paciente, ¿no? Lo tocaba así, ahí estaba vivo y ya. Entonces, porque en esa época se creía, como les digo, que la peste se transmitía por oler los olores de la gente muerta, pero no es así. La peste también es una zoonosis, es transmitida de los animales al hombre, está producida por una bacteria, que es esta de aquí, la Yersinia pestis, que es un bacilo gram negativo de tinción bipolar, o sea, se tiñen los politos nada más, ¿verdad? Y que cuando entra a un cuerpo humano, ahora vamos a ver cómo entra, produce una inflamación de un ganglio, por eso se llama bubón o peste bubónica. Un bubón es un ganglio inflamado. Y entonces, cuando es producido por peste, es peste bubónica. Entonces, es una enfermedad que se conoce desde la antigüedad, casi diezmó en un momento a toda la población en Europa, y ahí se originaron los caminantes, la gente que decía que era un castigo divino y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, está producido por Yersinia pestis. También hay una Yersinia enterocolítica que nos da diarreas. También hay una Yersinia pseudotuberculosis,
pero la que produce la peste es la Yersinia pestis. No forma esporas y bueno, este es el mapita más reciente que tengo de peste y está aquí, miren, casi siempre en la costa norte del Perú. Está en Cajamarca, está por una zona de Bagua y últimamente, estamos hablando de 5 años para acá, se ha ido por la zona de Trujillo y un poquitín por Chiclayo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en realidad la peste originariamente es una enfermedad casi siempre de roedores, de ratas. Ratus ratus, que es la rata que tienen debajo de sus casas, en los desagües, o Ratus norbergicus, que es la rata de campo, que es un poquito más grande, pero que cuando hay una epidemia en los animales, una enzootia, los roedores van muriendo por peste también, y entonces sus pulgas, la Xenocilla quiopis, se queda sin hospedero. Entonces, la Xenocilla quiopis, que es la pulguita de la rata, no se hace muchos problemas, no se queda sin hospedero cuando se mueren los roedores. Puede entrarle un gato en un buey o en nosotros, ¿ok? Entonces, cuando las ratas van muriendo por peste murina, esta pulga busca otro hospedero y encuentra al conejo de la casa, encuentra al perro de la casa, encuentra al gato y nos encuentra a nosotros y nos pica. Esa pulga se llama Xenocilla quiopis y nos transmite la peste. Y entonces, si nos ha picado en la pierna, nos sale un bubón en la zona inguinal. Si nos picó en el brazo, nos sale un bubón en la zona axilar. Si nos picó en la cabeza o en la cara, nos sale un bubón generalmente en la zona cervical. ¿Ok? Entonces, lo normal en la peste es que haya un ciclo roedor, pulga, roedor. Y entonces, cuando no hay roedores, es ya rata, pulga, hombre. Y ahí nosotros empezamos a tener peste. Ustedes han leído la peste de Camus. Es una muy buena descripción de lo que pasa cuando hay un brote de peste. Tienen que leerlo. Entonces, la pulga infectada, la Xenocilla quiopis, empieza a inocular al humano la Yersinia pestis y estos cambios esta bacteria llega a los linfáticos cutáneos y empieza a inflamarse. Hasta ahí debiera quedar. Pero algunos hospederos, esto pasa y llega a la bacteriemia transitoria y entonces hace ya una endotoxemia o una sepsis de punto de partida de la peste. Entonces yo puedo tener peste bubónica si solamente se quedan los ganglios, generalmente es así, o si no una peste septicémica, o si no una neumónica, o una cutánea, o incluso puede llegar al sistema nervioso central y dar una peste meningítica. Entonces la peste bubónica, ahí está una fotito, y este es el paciente con un ganglio cervical, aquí lo ven, generalmente es el 84% de las pestes que cualquiera de nosotros va a encontrar. Y el paciente tiene fiebre, escalofríos, astenia, cefalea, o y un bubón en la zona donde ha picado la pulga. Entonces, si no hay tratamiento, en 2 a 4 días el paciente puede fallecer. Pero hay otro tipo de peste. Bueno, la peste septicémica es cuando pasa a todas partes y así se encuentra el flujo de sangre periférico, entra aquí las Yersinia con decisión bipolar. La mortalidad 33%. Y este es el problema. En Trujillo, la primera vez que hubo peste, nadie sabía que había peste. En el Perú, si hace 10 años tú preguntabas, ¿dónde hay peste en el Perú? Todo el mundo te decía Cajamarca, porque así era. Pero hace unos 5 o 6 años llegó a Trujillo y no se dieron cuenta que llegó. Y llegó justamente en pleno brote de influenza. Y entonces el paciente llegó con una neumonía y en esa época todos se pensaba que era influenza, ¿verdad? Si tú tienes 100 pacientes con influenza y te llega uno más con tos, tú piensas que es influenza. Pero entonces la peste neumónica es cuando la peste llega al pulmón. Y cuando la peste llega al pulmón, produce esta neumonía. Y tiene una característica: cuando uno tiene flema, esputo, por esa neumonía, uno puede transmitir peste. Entonces, le transmites al que está a tu costado. Se transmite igual que la influenza, igual que el resfrío, igual que la tos convulsiva. ¿Ok? Entonces, el paciente que llegó de Trujillo enfermo contagió al interno y contagió al residente que lo cuidaba. El interno falleció y el residente casi falleció porque al final se dieron cuenta que era esto y empezaron el tratamiento efectivo. ¿Ok? Entonces, la peste neumónica es altamente contagiosa por inhalación. Ya no necesitamos ninguna pulga para contagiarnos de peste neumónica. Y no te contagia bubón o peste bubónica, te contagia de frente neumonía por peste. ¿Ok?
y la muerte, si no se instaura el tratamiento rápido, es menos 24 horas. Como diagnóstico, hago un extendido y cultivo del pulmón o del esputo o de la muestra que pueda sacar. Y entonces le hago una hemoaglutinación pasiva de fracción 1, así se llama. Si lo encuentro positivo, más de 1/16, ese es positivo y el paciente es diagnosticado de peste. O si no, por inmunofluorescencia también. Lógicamente, la forma más frecuente de peste es peste neumónica, habíamos dicho. Entonces, el diagnóstico diferencial tiene que ser hecho con chancro blando, linforanuloma venéreo o infección odontológica, que también te da unos cambios muy grandes. El tratamiento de lesión en peste es streptomicina, que es un antibiótico aminoglicosio, ustedes saben. Y ese es el tratamiento de elección. Streptomicina, 30 miligramos por kilo por 10 días más o menos. El tema está que no hay streptomicina en el mercado, ustedes saben. En el Perú está prohibido vender en las farmacias medicamentos anti-TB. Si tú no vas a la farmacia y te compras rifampicina, no puedes, no encuentras. ¿No? Tampoco isoniazida. Entonces, streptomicina tampoco, porque es para el programa de TB. Es por eso que generalmente damos la segunda elección, que son tetraciclinas o doxiciclina, 2 a 4 gramos por día cada día por 10 días. Prevención, aislamiento respiratorio al paciente con peste, porque puede tener su bubón, pero ¿quién te dice que por ahí no tiene neumonía? Entonces lo aislamos generalmente las primeras 24 horas luego de iniciar el tratamiento y después ya no, porque ya se supone que se murieron las pestes y solamente extraer para curarlo a él. ¿Hay vacuna? Sí hay vacuna, pero se tendría que revacunar cada 6 meses y eso es impracticable en realidad. ¿Hay profilaxis post-exposición? Sí hay profilaxis post-exposición. Si detectamos que en la sala donde estamos hay una peste neumónica y no nos hemos cuidado, entonces podemos tomar doxiciclina, 200 miligramos por día por 7 días. Entonces, la doxiciclina también sirve como profilaxis tanto de leptospira o para peste. ¿Ok? Y bueno, ahí tienen un articulito muy interesante que ustedes pueden leerlo. Este es el reporte del paciente que les digo que transfirió o contagió al interno residente y al final el interno murió. Ustedes lo pueden leer ahí, lo ha publicado Pareja Ramos y Bazán Ruiz. Y vamos a hablar del último, y solamente me queda un poquito, me quedan 10 minutos, así que si lo acabamos. Vamos a ver listeria, ¿ok? Ustedes deben haber escuchado de listeria. Esta es la razón por la cual cuando ustedes han hecho prácticas de pediatría, todavía no. Ok, cuando vayan a hacer prácticas de pediatría, en los neonatos sobre todo, los chiquitos bien chiquitos, muchos de ellos nacen prematuros y están muy chiquititos y les da neumonía o les da infección de catéter, les da muchas cosas, son muy débiles, ¿verdad? Entonces, el primer paso que va a hacer el neonatólogo es darle cefotaxima o ceftriaxona. Y siempre le va a agregar ampicilina. Y uno dice, oye, pero si le das ceftriaxona, que va a matar, entre comillas, muchos gran negativos y gran positivos, algunos, ¿por qué le agregas ampicilina si eso no mata nada? Sí mata. El motivo por el cual le agrega ampicilina es justamente la listeria, como vamos a ver ahora. Porque la listeria es resistente a todas las cefaloporinas. Tú le vas a dar cefotaxima, le vas a dar ceftazidima, le vas a dar ceftriaxona, no muere. Le das algo como ampicilina y se muere. Entonces, la listeria es un agente poco común transmitido por alimentos. En realidad son alimentos contaminados. La listeria no es una bacteria del hombre. La listeria es una bacteria generalmente que está entre los pollos, la gallina, las aves de corral y todo lo demás. Y también en sus huevos, en la cáscara de sus huevos y todo eso. Ustedes han visto, bueno, no han visto, o no sé si han visto, que cuando te venden los huevos, te lo limpian en el supermercado, están lavaditos y están bien rosaditos o bien blanquitos. Pero cuando estás en el mercado, el huevo está manchado de todo, ¿verdad? Porque sale por la cloaca, entonces la gallina hace por ahí, micciona, defeca y pone huevo. Entonces, si la gallina está colonizada con listerias, sus huevos y sus derivados van a salir contaminados también. Y si no lo lavamos bien, nosotros podemos ingerir listeria y tener una diarrea por listeria, como vamos a ver ahora. En realidad no nos preocupa mucho. Bueno, podemos tener diarreitas y muchas veces probablemente hemos tenido diarrea por listeria. Alguna de esas veces has comido algo y te ha caído mal, alguna de esas veces puede haber sido listeria. Pero en realidad tú no nos preocupas porque tú eres un adulto inmunocompetente. Lo que nos preocupa son las embarazadas, los recién nacidos y los ancianos. Y los que por alguna razón están inmunocomprometidos.
¿ok? Entonces, es un patógeno común de tracto gastrointestinal de muchos animales. Entonces, es un poco vacilo, gran positivo, es móvil, no forma esporas, es aeróbico facultativo, y más o menos esto pasa. Aquí está la comida en el suelo o en algún ambiente contaminada, entra al intestino y te produce gastroenteritis. Ya está. Pero algunas veces, si sobre todo estamos con inmunodepresión o somos muy chiquititos o somos muy viejitos, entonces nos va a producir un problema de hepatitis piogranulomatosa y algunas veces pasa a la sangre y puede darnos meningoencefalitis o nos puede dar sepsis, o si la mujer está gestando puede pasarle al neonato y el hijito va a nacer con listeria neonatal. Eso es lo que pasa, ¿ok? Entonces vamos a ver. La enfermedad neonatal, cuando la mamá durante la gestación ha ingerido listeria, si tuvo listeriosis y pasó a la sangre, va a tener esto, va a tener una enfermedad temprana y una enfermedad tardía. La temprana es cuando todavía está en la barriga de la mamá y le va a pasar la bacteria transplacentariamente y entonces el paciente va a tener una granulomatosis, abscesos, granulomas y generalmente va a terminar en aborto eso. Pero cuando la transmisión es tardía, es cuando nace, cuando pasa por el canal vaginal o cuando se ha contagiado a los días de haber nacido, entonces el paciente puede tener meningitis o meningoencefalitis con sepsis a la segunda o tercera semana de vida. Es por eso que el neonatólogo le empieza a hacer ceftriaxona para Escherichia coli, para Klebsiella y todo lo demás, y siempre su cachito de ampicilina para matar la listeria, que siempre la debemos de pensar. Pero en el adulto da solamente una enfermedad gastrointestinal o un síntomas de coriza, de resfrío y pasa, porque nosotros, como les dije, no somos el problema para una listeriosis. Entonces, tú puedes tener una listeriosis digestiva, y esta cosa ya se le acabó la pila, ¿no? Y digestiva o perinatal, que son las más frecuentes. Entonces, vas a tener una tasa de mortalidad de 20 a 30%, pero cuando está relacionado con el embarazo, es decir, con un niñito y sobre todo prematuro, la mortalidad incluso puede llegar al 100%. Es por eso que en gestantes es un tema muy delicado el tema de la listeriosis. ¿Cómo hacemos el hemocultivo si sospechamos que la mamá tiene diarrea y no sabemos si tiene listeria o no? O de repente el niño está haciendo meningoencefalitis o sepsis poco tiempo después de nacer. Podemos sacar hemocultivos o hacer un frotil fresco de líquido cefalorraquídeo y vamos a encontrar esto. Entonces, cuando da meningitis en el neonato o en el adulto inmunodeprimido o viejito, la listeria es una bacteria, ¿verdad? Y a ti te han enseñado que una bacteria cuando da meningitis produce un infiltrado a predominio polimorfonuclear o mononuclear. Polimorfonuclear, pero esta no te produce polimorfonuclear. Es una de las poquísimas bacterias que te va a producir una meningoencefalitis con infiltrado en líquido cefalorraquídeo a predominio mononuclear. ¿Ok? Entonces, va a haber eso, va a haber monocitosis en líquido cefalorraquídeo y, lógicamente, como cualquier bacteria que come glucosa, una glucosa baja en el mismo líquido cefalorraquídeo. Entonces, tú puedes tener bacteriemia primaria o puedes tener meningitis y la terapia para listeria, ahí está, ampicilina. 2 gramos intravenoso cada 4 horas, 2 gramos cada 4 horas. Y puedes tener endocarditis incluso y gastroenteritis. Las terapias de elección son penicilinas para la listeria, ¿ok? Es naturalmente resistente a las cefalosporinas. No va a matar a las cefalosporinas, por eso es que vas a ver tú siempre, como te digo, que le agregan su ampicilina. ¿Cómo prevengo que no infectarme de listeria monocitógenes? Cocinamos bien los alimentos de origen animal porque pueden estar contaminados. Lavar las verduras crudas, evitar leche sin pasteurizar, lavarse las manos, mantener fríos los alimentos listos para el consumo y de persona a persona en realidad la transmisión es un riesgo, excepto en la gestante, que le puede pasar a su hijito. ¿Ok? Eso es en realidad. Entonces, ahí están los datos si necesitan leer más de esto y nada más, terminamos.